Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un hermoso placer estar en esta mañana con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y por aquí tenemos a Marla que nos va a ayudar con la reflexión y posteriormente con la lectura bíblica. Así que adelante, Marla. Muchas gracias, buenos días compañeritos y les voy a leer el día de hoy la reflexión del 27 de diciembre de Neuróticos Anónimos que está basada en el delineamiento y dice así: ¿para qué tantas monedas? Cada grupo de neuróticos anónimos debe sostenerse con sus propias contribuciones, negándose a recibir contribuciones de fuera. Cuando ingresé a la asociación se me dijo que la recuperación era gratis, pero ¿qué crees? Llego a mi grupo y siempre está limpio, siempre hay algo que tomar para refrescar mi sed, hay un baño que huele bien, está aseado y con todo lo necesario. Hay unas sillas acoginadas, una tribuna muy bonita, cuadros con un marco dorado, con cristales muy limpios, un escritorio con una gran campana, una vitrina de cristal con muchos libros que huelen a nuevos. Ah, y papel para secar mis lágrimas cuando hay necesidad. Un cartel donde anotan cuánto aporto. ¡Qué vergüenza! Ya sé por qué tantas monedas. ¿Por qué no he podido desprenderme de los billetes? Ahí termina la reflexión, Víctor. Bueno, estábamos en el grupo y, y siempre al finalizar estaba el tesorero y empezaba a decir: Zacatito pa'l conejo, Zacatito pa'l conejo. Y llevaba ahí la canasta para que aportaran. Y luego decía: espero que esta séptima sea una séptima silenciosa, ¿verdad? Para que caigan solamente billetes, ¿no? Que no caigan monedas, solamente billetes. Es lo que decía el tesorero en aquellos tiempos. Es importante para todo grupo, como para toda casa, hay el dinero. El dinero es la parte donde se reúne la espiritualidad y la materia. El dinero es el beneficio que nosotros recibimos por obsequiar nuestra vida, por dedicarnos un tiempo específico, especial, para trabajar en algo. Y al final se nos paga por eso, por ese tiempo de vida que invertimos en una labor. Y ese dinero se transformó, esa vida se transformó en dineros para subsistir físicamente, para pagar nuestras deudas de la casa personales, para ponerle gasolina al auto, para viajar en los camiones, para todas las cosas que se usa comúnmente el dinero. El dinero es una manifestación de nuestra vida, importante y muy necesaria para la preservación de un programa de recuperación, como para que el programa pueda llegar a más vidas, porque todos, de alguna manera u otra, cuando nos movemos, gastamos dinero. Tenemos que pagar, los que están en los grupos presenciales, pues tienen que pagar renta. En el caso nuestro, no. Hay que pagar el Zoom, hay que pagar el YouTube, ¿verdad? Hay que pagar la telefonía para poder seguir teniendo abierto este medio. Sin duda, eso es un aporte, no es alto, no es alto, ¿verdad? Son aproximadamente 1,080 pesos, algo así, o 1,180, no me acuerdo, pero más o menos eso, es poco. Pero entre la aportación de los que aman el programa y pueden apoyarnos, pues entre la aportación de ellos, a veces
tres personas, a veces cinco personas o seis personas, se logra hacer, ¿no? Ya viene diciembre, vamos a terminar con diciembre, va a venir enero y entonces vamos a pagar por el Zoom por un año de Zoom, ¿sí? Y pues tendremos que juntar lo del próximo año y así podremos nosotros ir adelantándonos al tiempo, ¿verdad? Y también queremos pagar un año de YouTube, ¿sí? Y de acuerdo a lo que se reúna, pues eso vamos a hacer. Por lo pronto, yo le agradezco enormemente a Dios por la oportunidad de estar acá con ustedes, pero también le agradezco a las compañeras, a los compañeros que se desprenden generosamente de sus dineros para compartir con nosotros, ¿verdad? Mm, la cantidad la pone usted. Nosotros no ponemos cuotas, no tenemos cuotas, pero la cantidad la pone usted voluntariamente. Nada es obligatorio. La séptima es una séptima necesaria, pero no es obligatorio, ¿verdad? Cada quien de su corazón, de acuerdo al amor y la gracia que de Dios haya recibido, y que sea un dador alegre, ¿verdad? Y que diga, bueno, pues es esto. Cada primer lunes de cada mes nos reunimos para escuchar a la tesorera lo que nos dice cuánto tenemos reunido, cuánto entraron y, y los proyectos y planes que tenemos para esos dineros. También los lunes pues tenemos esa junta de servicio de cada primer lunes de cada mes y bueno, es para que ustedes estén informados, ¿verdad? Para que ustedes también colaboren, participen, opinen acerca de la labor que nosotros estamos haciendo. Por hoy, gracias a Dios por la séptima, gracias a Dios por las buenas voluntad de todos aquellos que nos donan algo. Así es que Dios les bendiga. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor. Y ahora sí, vamos a pasar a la lectura del día de hoy, que está basada en Primera de Juan 3, del 1 al 24. La semana pasada, Víctor nos hablaba iniciamos desde el 1 hasta el 6. Hoy toca Hoy toca el 6 del 1 al 5, pero voy a leer dos versículos atrás solo para recordar de qué trataba la lectura. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso se habló la semana pasada y el día de hoy la lectura dice así: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, creo que ahí me detengo, Víctor, si le parece bien. O Bien, usted dígame. gracias. Ok. Bueno, la infracción a la ley es pecado. ¿Qué es pecado? Infracción a la ley.
En muchas ocasiones les preguntaba a algunas personas, cuando andaba en la calle predicando, les preguntaba, ¿usted, usted, em, qué significa para usted pecado? Y mucha gente dudaba, mucha gente decía, pues pecado es fumar, es tomar, es ir al cine o bailar y cosas de esas decían ellos, ¿no? Bueno, pero ¿y la Biblia qué dice? Y entonces abría mi Biblia y le decía, mira, lee aquí, ¿qué dice ahí? ¿Qué es pecado? Infracción a la ley. Entonces, si pecado es infracción a la ley, ¿a cuál ley se refiere? No, pues no sé. Bueno, entonces vayamos a lo que dice por acá Lucas, y vamos a Lucas, donde aquel hombre le dice, maestro, bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y entonces Jesús le marca 5 mandamientos de los 6 que van dedicados a, al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no robes, no cometas homicidio, no cometas adulterio, no codicies. Bueno, pues esos yo los he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿qué bien haré yo para tener la vida eterna? Era la pregunta de aquel hombre, y Jesucristo le dice que guarde los mandamientos. Y está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de otras cosas, de los 10 mandamientos. Pero dentro de los 10 mandamientos hay otros mandatos que van apegados a los mandamientos. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen de la ley del amor al prójimo. Los 6 mandamientos nos ayudan a entender cómo amar al prójimo. Pero los 4 primeros mandamientos nos enseñan a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, practicando los 4 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, dice, no te harás obra alguna para adorarla, para inclinarte ante ella, ¿verdad? Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tuyo en vano. Cuarto mandamiento, 6 días trabajarás, mas el sábado será para el Señor tu Dios. Entonces, esos mandamientos, esos 4 mandamientos, son los que nos ayudan a amar a Dios. Y dentro del programa de recuperación está una proyección sobre eso, donde dice que principios son primeros antes que personalidades. Entre Dios y yo no puede estar mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, ni mi hijo, ni mi amigo, ni mi amiga, ni mi esposo, ni mi esposa. No, primero es Dios. Antes que yo mismo, antes que mi propia personalidad, primero es Dios. Y la escritura dice claramente en Timoteo capítulo 2 versículo 5 que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro intercesor. Nadie puede interceder por nosotros. Los muertos no pueden interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque la escritura lo señala en Eclesiastés 10:5. El vivo sabe que va a morir, pero los muertos nada saben. Todas sus obras han perecido junto con él. Ellos están dormidos en espera de la resurrección. Así es que el propio Jesucristo dijo, pues el único que ha subido al cielo es el que descendió del cielo. Es el único que ha subido al cielo.
Y al Padre nadie le dio jamás. Jesucristo le ha dado a conocer. Para cuando Jesucristo vino, ya había habido mucha gente, ya había muerto mucha gente. Y Jesucristo está diciendo que el único que ha subido al cielo es el que descendió del cielo, Jesucristo. Nadie más. Y que nadie ha conocido al Padre, sino que Jesucristo lo ha dado a conocer. Porque es ilógico pensar que alguien subió al cielo si Dios está diciendo que vas a resucitar. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Si dice que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio, pero ¿cuándo va a ser el juicio? El juicio viene al final, es el juicio final, donde toda la humanidad va a ser juzgada, toda la humanidad va a ser juzgada, pero ahorita no hay ningún juicio. Está un juicio vigente, que es el nuestro, como hijos de Dios, donde Satanás está acusándonos, Jesucristo está defendiéndonos ante el Padre. Él está justificando nuestras vidas y nuestros errores. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es un regalo de Dios, no es un don nuestro. No es porque nosotros seamos buenos estudiantes o tengamos una buena memoria. No, no, no. O por un acto de justicia que nosotros hayamos hecho. Ay, es que yo le llevo despensa a los viejitos, que yo le llevo comida a X, enfermos, etcétera. No, tampoco. Es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, quiere decir que yo no lo puedo comprar de ninguna manera. ¿Quién puede comprar la vida eterna? Nadie. Es un regalo de Dios. La gracia de Dios es un regalo de Dios. El amor de Dios es un regalo de Él. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por su amor es que lo amamos. Entonces, pues, realmente nosotros recibimos de gracia todas las cosas, todas las cosas. Las recibimos de gracia de parte de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él ha hecho un camino, una forma, una manera de acercarnos a Él a través de la obediencia y dejando la maldad y acercándonos más al trono de su gracia, limpiándonos cada día en su presencia, disfrutando de una manera sana lo que tenemos. Por eso es importante para nosotros comprender la Santa Escritura, porque principios son primeros antes que las personalidades. Dice así, dice así um, la doceava tradición, ¿no? Principios son primeros antes que personalidades. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues significa que Dios es primero, antes que cualquier cosa, antes que el madrino, la madrina o lo que sea, ¿verdad? No, uno no es primero, el primero es Dios y usted. El programa de recuperación busca que usted tenga una experiencia espiritual, una relación personal con Dios. Yo no necesito de una persona que interceda por mí ante Dios. Cuando puedo personalmente hablar con Dios, puedo reunirme con Dios, que puedo pedirle a alguien que ore por mí, sí, puedo pedírselo, claro que sí, ¿verdad? Si alguno está enfermo, tiene algún dolor, sufrimiento, etcétera, dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, toda aquella persona que practica el mandamiento de Dios es justo y es justificado por Dios. En sus errores, en sus faltas, es justificado por Dios. ¿Pero por qué?
¿Por qué es justificado él sí y los demás no? ¿Por qué? Bueno, porque tienen un pacto y porque su justificación no es cerrar los ojos ante el pecado que comete el cristiano. Porque en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice claramente así: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno de ustedes ha transgredido la ley de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que es a Jesucristo a quien tengo que confesarle mi situación, mis errores, mis faltas, mis pecados. Es a Jesucristo al que tengo que decírselo directamente a Él. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no dice el cuarto paso? Eh, en el quinto paso dice que admitimos ante Dios y nosotros mismos. Antes de ir a un ser humano, primero lo admito ante Dios. Sí, Padre, mire, yo he hecho todas esas cosas y también me han hecho todas esas cosas, que esas son las que yo recuerdo. Habrá cosas que yo no me acuerdo, pero esas son las cosas que yo recuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un inventario moral. Y lo vamos a hablar con quién, con Dios. Lo vamos a admitir ante Dios y ante nosotros mismos. Vamos a hablar con una verdad clara de cómo nos vemos a nosotros mismos desde nuestro interior. Hacemos una confesión a Dios. Y después de hacer una confesión a Dios, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos con una persona para que nos ayude a aclarar mejor estas cosas. Pero primeramente nos consagramos a Dios. Y regularmente no lo hacen así. La mayoría que yo, bueno, ni he visto ni a una minoría que primero hable con Dios con sus cosas. Simplemente lo hacen a la Ray-Ban, ¿verdad? No, las cosas no son así. Principios antes que toda persona. Y aquí habla de principios antes que pues, todas personalidades. En el quinto paso lo dice claramente. Primero es Dios. Y luego vas y le pides a Dios que te ayude para que la otra persona también pueda ayudarte en esa consultoría que le vas a hacer acerca de tus problemas o tus situaciones personales. Entonces Dios nos ama enormemente, enormemente, pero tenemos que poner nuestra voluntad en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos poner nuestra voluntad en Dios? ¿Por qué tenemos que poner nuestra voluntad en Dios? Bueno, porque tenemos un libre albedrío. Y el libre albedrío, yo mismo, me niego a pensar por mí mismo y pongo mi voluntad en Dios para que Dios me diga qué debo de hacer, que Él me guíe, que Él me enseñe, que Él me instruya. ¿Qué debo de hacer, Señor? En este caso, en aquel caso, etcétera. ¿Qué debo de hacer? Y su palabra me aconseja y me libera. Me dice, no guardes rencor, no odies, ¿verdad? No mientas, no codicies, no robes, no cometas adulterio. Entonces, el que no ama a su hermano está cometiendo asesinato. Lo dijo el propio Jesús. Cualquier persona que aborrece a su hermano y que le dice falso o maldito a su hermano, pues esa persona está cometiendo homicidio, dijo el Señor Jesús, y es culpable de juicio. O sea que no solamente se mata físicamente, sino que con la palabra, ¿no? Lo mismo cuando está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. No te está diciendo, mira, si tu madre fue buena contigo o si tu padre fue bueno contigo, no, no está diciendo así.
Está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar al padre y a la madre es ser agradecidos. Ser agradecidos porque de alguna manera u otra hemos nacido a través de su sangre. Hemos nacido a través de su sangre. La madre usó un cuerpo, su propio cuerpo lo puso en sacrificio para que, para que yo saliera, ¿no? Como ser humano. De alguna manera, quiéralo o no, es un sacrificio tener un hijo. Es un sacrificio. Que si fueron buenos, que si fueron malos, que si fueron regulares, que si fueron... No es un juicio a los padres. El juicio lo va a hacer Dios. No los hijos van a juzgar a los padres, sino el juicio lo va a hacer Dios. Mi deber es honrarlos. Por eso dice, amen a sus enemigos. Si tú odias a tus padres son tus enemigos. Si tú estás resentido con tus padres son sus enemigos. No, no debes de odiar, no debes de odiar a tus padres. Debes de amar a tus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. ¿Qué significa esto? Que si papá y mamá tienen necesidades y no me importa cómo hayan sido, yo les voy a ayudar. ¿Por qué? Porque haciendo estos, juicio amontonas sobre su cabeza, dice la palabra del Señor. O sea que quien lo va a juzgar es Dios. Y sus juicios son buenos porque una persona en un juicio de Dios puede hacer que la persona se arrepienta. Entonces, por eso es importante ser bondadosos con aquellos que nos dañaron o nos hicieron alguna cosa. ¿Por qué? Porque Dios está viendo la obra que está haciendo en nosotros. El dar, amar a los enemigos es una virtud que Dios quiere que nosotros vivamos esa experiencia de amar al enemigo. Si tú aborreces a tu esposo o a tu esposa, estás odiando, estás resentido, pues tienes que tener paz con ellos, aunque no te comprendan, aunque no te entiendan, pero en lo que sea posible de tu parte, necesitas tener paz con ellos. No guardar rencor en el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Sí, pero es porque yo quiero ser obediente a Dios. Dios no me está obligando, Él me dice que no, que yo no me enoje hasta todo el día, ¿no? No, Él me dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, que no te ciegues. Moléstate, pero no quebrantes la ley. Moléstate, pero no asesines con la palabra. Moléstate, pero no ofendas. Es lo que dice la escritura. Pues no podemos dejar de sentir emociones porque somos emocionales, pero sí podemos dominarlas, gobernarlas. La escritura nos está hablando con mucha claridad al respecto, pero cuando no tenemos la disposición de cambiar, pues entonces anteponemos ante Dios a otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué va a interceder un muerto por mí que estoy vivo? ¿Por qué? Si el único intercesor es Jesucristo. Porque la escritura lo dice, ¿no? Yo no lo digo, la escritura lo está diciendo. Créale a su Biblia. Ahora, si el propio Jesús le dijo a los discípulos de él, miren, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Todo lo que le pidan a mi madre, a mi Padre en mi nombre. Él no dijo, a ver, fíjense que
aquí está Pedro, ven Pedro, para acá, ven Pedro, párate aquí. Todo lo que le pidan a Pedro en mi nombre, yo lo voy a hacer. No dijo así, no dijo así. Dijo, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Jesucristo no puso ningún intercesor, ni Dios puso otro intercesor. Hay un sumo sacerdote que se llama Jesús, y es el único que está intercediendo por nosotros ante Dios. Está sentado a la diestra del Padre y está hablando con el Padre. No hay nadie más. Pero si no le crea la Biblia, pues no le crea. Hubo eh, pueblo, un pueblo de Dios que se perdió. ¿Por qué? Porque se perdió. Porque el profeta Jeremías le estaba hablando al pueblo y le decía claramente que se regresaran a Dios. Ellos habían viajado a Egipto y les decía que se regresaran a Dios. Y las mujeres hablaron por los hombres. Cuando dice Jeremías, ustedes están haciendo mal, porque cortan el palo, hacen una imagen y se postran ante ellas y dicen que es la reina del cielo y le hacen tortas a la diosa de la fertilidad. Y las mujeres dijeron, nuestros maridos lo saben, pero a ti no te vamos a escuchar, porque para nosotros ella es la que nos está haciendo bien, no tu Dios, y no te vamos a escuchar. Así le dijeron al profeta, lo rechazaron, rechazaron a Dios y erigieron estatuas de una mujer que era la diosa del cielo. Y entonces la adoraron, que era una diosa egipcia. La adoraron, le dieron la espalda a Dios y siguieron a esa estatua. Entonces, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué pasó entonces? Entonces Dios quitó el nombre de sus bocas. Le dijo ahí Jeremías claramente, nunca más volverán a pronunciar el nombre de Dios. Y se perdieron las vocales y quedó el tetragramatón YHWH. Leí hace un momento la compañera Yahvé. ¿Por qué consideran que es un sonido parecido? No es que sea real. Yahvé, Yahweh, Jehová. mm, bueno, pero ¿quién le puso las vocales? Pues le pusieron vocales para que tuviera un sonido y a la vez un valor parecido a lo que significaba el nombre de Dios. Entonces, se perdió eso. Y por eso el nombre de Dios para ellos se volvió impronunciable. ¿Por qué? Porque Dios se los quitó de su boca. Por eso. No fue porque por la tradición, que porque se bañaban siempre que limpiaban y por miedo a mencionar su nombre y todas esas cosas. No fue por eso. El ¿Por qué Dios le quitó el nombre de sus bocas? Simple y sencillamente, ¿por qué? Por idólatras. Dios aborrece la idolatría. Por eso mismo se los quitó, ¿verdad? Porque ellos decidieron seguir a Dios. Y si nosotros leemos Romanos en el capítulo 1, en el versículo 17 en adelante, pues dirá, claramente dice ahí, por no obedecer a Dios, porque se perdieron, haciéndose sabios se volvieron necios y negaron reconocer a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por cuadrúpedos,
o sea, por caballos y esos, por serpientes, por semejanza de hombre. O sea, empezaron a adorar estatuas que eran intercesoras por ellos. Hicieron de Dios lo que no es Dios, la adoración de la riqueza, ¿verdad? La adoración por el sexo, la adoración de esas cosas. Todo eso es idolatría. Todo defecto de carácter es idolatría. Es parte de la idolatría, porque se entregan completamente a un defecto de carácter y no honran a Dios. Porque BW lo expresó claramente, el defecto de carácter es pecado, es violación a la ley de Dios, es quebrantamiento a la ley de Dios. Entonces todo el que practica un defecto de carácter está en pecado. Y necesitamos limpiarnos de eso, ¿verdad? Necesitamos cambiar de eso. Así que vamos a revalorar nuestras vidas, nuestra manera de honrar y alabar a Dios, porque si lo queremos hacer a nuestra manera, pues puedes hacer muchas cosas, pero no estarás con el Dios de la Biblia, estarás con tu Dios personal. Es como algunas religiones toman la Biblia como una base y después se paran sobre la Biblia para hablar de ellos mismos, no obedeciendo la palabra. Es más, hay quienes han hecho un plagio de la Biblia y han puesto otro libro sobre la Biblia, diciendo que es el Nuevo Testamento para América. Es una mentira eso. La Biblia es un libro universal y es una profecía para todos, para todo el mundo. No es solamente para América, pero ellos hicieron un libro, hicieron un profeta, ¿verdad? Moroni, mormón. Entonces, dejaron a la Biblia abajo y pusieron su propia palabra, una visión mentirosa. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo el mundo se pervierte y se aleja de Dios con una adoración falsa que no está de acuerdo al documento que Dios ha dejado para que nosotros sigamos una verdadera adoración. Y otros juzgan a la Biblia, diciendo, no, pues es que hace muchos años que esto, que lo otro. ¿Usted cree que hace muchos años? La última versión, la más cercana a nosotros, la Septuaginta, que está escrita en griego, es la última versión y no está muy lejos. Hay libros que todavía hay copias de la escritura de la antigüedad. La Biblia, la Biblia ha permanecido porque Dios así lo quiere. La palabra de Dios permanecerá para siempre y Jesucristo dijo claramente, este libro no va a pasar hasta que se cumpla todo lo que está escrito ahí, hasta el punto y la coma. Todo lo que está ahí escrito tiene que cumplirse. La palabra de Dios no pasa, no perece, no muere. ¿Por qué? Porque Dios la cuida. Por eso, porque Dios cuida su palabra. Por eso no cambia, sino permanece. Que hay algunos versículos que le han puesto, sí, pero sabemos cuáles son. Entendemos cuáles son y en qué época se la pusieron y quién se la puso y para qué se lo puso. Pero, pero nosotros comprendemos que el mensaje principal es lo que Jesucristo nos da a conocer. Eso es su mensaje principal. Los cuatro evangelios sinópticos hablan acerca de
la palabra del Señor Jesús. Y el Evangelio de Juan nos da una visión más profunda y más clara sobre el verbo de vida. Desde que comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde ahí nos da una apertura para comprender quién es Dios y por qué el proyecto de Dios y para qué el proyecto de Dios y cómo podemos ser parte de ese proyecto. Nos habla del camino, de una forma de vivir, my own way, a mi manera. Entonces, un camino, way, ¿verdad? One way, un camino. One way es una forma de vida, es una forma de vivir, es una forma de hacer las cosas. Entonces, por eso es que nosotros estamos eh, en este asunto, ¿verdad? De la palabra del Señor. Ahora, ¿para qué vino Jesucristo? Jesucristo ha venido para romper las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Si no estoy encadenado, claro, estás encadenado al pecado. Eres esclavo del pecado. Eres esclavo de tus deseos, de tus exagerados deseos. Eres esclavo del engaño, de la mentira. Entonces, Él ha venido para romper esas cadenas y nos ha dado un programa de recuperación para que lo usemos para romper esas cadenas, para que limpiemos nuestro interior, cambiemos nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Nos ha dado la ayuda que necesitamos del Espíritu de Él mismo. Él nos ha dado de su Espíritu para que nosotros podamos cambiar. Mi palabra es Espíritu y es vida, dijo el Señor Jesús. Nos ha dado su palabra. Su palabra es vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, dijo Jesús. ¿Por qué dice que era el pan de vida que descendió del cielo? Porque este pan, que es mi cuerpo, por causa de ustedes es partido, por causa del pecado, de la maldad. O sea, Jesús vino como el pago por nuestros pecados, por nuestras maldades, para que nosotros seamos limpios como Él es limpio, bueno como Él es bueno. Dios quiere que seamos así, que disfrutemos de la existencia y de las cosas que tiene esta vida que son buenas. Dios quiere que disfrutemos la vida, pero no podemos disfrutar la vida cuando estamos en pecado, cuando estamos en constante conflicto con nosotros mismos y nuestras diferencias humanas. Dios quiere que aprendamos a comprender, como dice el 11º paso, ¿no? Perdonar y comprender, amar. Y amar significa dar amor, dar paz, dar gozo, dar alegría, dar consejo, dar sabiduría. Eso es el amor. El amor es la práctica del perdón diario para con todas las personas. Es la comprensión de mi parte hacia el mundo. Entiendo que el mundo no puede conocerle y entiendo que el mundo no puede saber de él, al menos que Dios le quite las vendas y venga a nosotros. Porque Jesucristo lo dijo. Nadie puede venir a nosotros si el Padre no lo trae. Solamente el Padre lo trae aquí con nosotros y aquí aprende palabra de Dios. Porque el Padre lo trae. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es el camino. Él está diciendo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es a través de Cristo Jesús que tenemos que llegar al Padre. Él es el ejemplo a seguir. Aquí es importante
¿verdad? Es importante lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, yo, dice, sean ejemplos de mí como yo lo soy de Cristo, dice. Para llegar a ese punto, es decir, sigan mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Lo que yo hago, ustedes háganlo también. Lo que yo hablo, ustedes también hablen. El llegar a ese punto de dar testimonio con su propia existencia de la transformación, del cambio que está haciendo Pablo, pues es para nosotros pudiera ser difícil afirmarlo de tal forma, ¿no? De ser un verdadero ejemplo cristiano. Eh, Dios quiere liberarnos de las mentiras, de los engaños, y el programa quiere exactamente eso también, que nos liberemos de los engaños. Y por eso, acá en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, queremos eso, que usted se libere de los engaños, de las mentiras de este mundo, ¿verdad? Queremos que también usted disfrute la paz, el gozo y la seguridad que Dios da, porque tenemos una nueva manera de pensar, de ser y de actuar, porque ya no nos abrumamos por cualquier cosa, sino que tenemos una visión nueva de la vida, un nuevo concepto de la existencia, un nuevo concepto en la forma de vivir, de pensar, de reaccionar ante diferentes eventos. Si eso no es maravilloso, entonces, ¿qué es maravilloso? ¿Sí? Porque Dios no nos dice, ya cuando ya te mueras, entonces ya vas a poder vivir bien, ¿no? No dice así. Él dice que aquí, en medio de los problemas y situaciones, podemos tener mm, grandes satisfacciones en la vida, ¿sí? Como la madre cuando tiene a su bebé, después de que sufrió por él y cuando lo tiene en sus brazos, pues vemos esa ternura ahí, ¿no? La ternura de mamá, que quiere ver a su hijito, ¿verdad? Y que lo ama y que lo cuida, y aunque a veces está cansada y todo eso, y le da la mamila, y lo arrulla. Así dice Dios, que Él nos va a tener en su regazo, entre sus piernas, ¿no? Qué hermoso es cuando un niño quiere estar con uno ahí sentado en las piernas ahí, ¿verdad? Y él jugando y a veces acariciándonos el rostro. Qué bonito eso. Cuando yo sentí un día la caricia de un bebé así y que me tocaba el rostro así, bien lindo, ¿verdad? Me conmovió tanto. Me conmovió tanto porque sentí la bondad de ese bebé, la inocencia y la bondad de ese bebé, ¿verdad? Inocencia que uno ya había perdido. Ahora, pues, tenemos la oportunidad a través de Dios, que nos ama así, como un buen padre, una buena madre ama a sus hijos, así nos ama el Padre y el Señor Jesucristo. De esa forma por eso están pendientes de nosotros, de su obra. Eh, Nosotros nos damos cuenta, pues, que el enemigo es un mentiroso y es un falso, y que en el mundo él está gobernando.
en la sociedad que me rodea, Él la gobierna. Pero sobre su gobierno está el gobierno de Cristo Jesús. En la promesa que ha de venir, que nos va a proveer de una nueva vida, de una nueva tierra en nuevos cielos, que la tierra va a ser renovada, va a ser limpiada, ¿no? Porque la tierra pues no tiene nada de malo, sí es bellísima, bellísima. Mm, A veces nos ponemos a platicar y platicamos de la naturaleza, ¿no? De nuestra infancia y la naturaleza, cómo convivíamos en el monte, en el mar, en la playa, cómo convivíamos en, en las montañas, ¿verdad? Es maravilloso. Yo he estado en la sierra de Durango y viendo caer el río de agua así precioso, ¿no? Entre los árboles frondosos, grandes, ver entre los carrizales allá, ver a los patos andar ahí en una laguna. Es, es precioso todo eso, ¿no? Ver los campos de membrillos, ¿verdad? Los campos grandes de membrillo bueno, pues estaba haciendo bastante frío, por eso el membrillo estaba así como dorado, ¿no? Pero aún así el color dorado estaba precioso. Eh, la naturaleza es maravillosa, la tierra no tiene nada de malo. Es el hombre el que ha enfermado a la naturaleza, el que ha exterminado a los animales, porque hay muchos animales que ya están extintos, o sea, ya no existen. Y, y ver esa situación de renovación que Dios promete para esta tierra, ¿verdad? Porque la tierra Dios no la hizo para que fuera destruida, Dios la hizo para que fuera habitada. Y habitada no solamente por hombres, sino que habitada por los ángeles de Dios y habitada por Él mismo, porque Él dice que va a descender todo su séquito, va a descender a la tierra cuando esté limpia y cuando todos los seres humanos sean transformados en seres espirituales, entonces va a descender a la tierra, donde todo el mundo será perfecto. Qué, qué maravilloso es eso. ¿Qué de malo tiene la tierra? Alguien me dijo, ¿y qué tú que no te vas a ir al cielo? Ya estoy en el cielo. ¿Qué no te has dado cuenta que la tierra pende sobre nada? ¿En qué está la tierra puesta? ¿No está puesta en un cielo? Pues sí, ya estoy en el cielo. Estoy en una esfera de tierra, pero estoy en el cielo. ¿A cuál cielo voy a ir? Si Jesucristo va a venir aquí, ¿qué tengo que estar haciendo en otro lugar? Entonces, si Dios está preparando morada para Él, Él quiere vivir con sus hijos en la tierra. Va a ser el centro de su reino. ¿Y los otros planetas para qué están ahí? Pues para que nosotros probemos nuestros poderes. Una vez que ya todo sea perfecto, vamos a empezar a crear en otros planetas, a crear vida en otros planetas, porque Dios no te da un poder para que lo guardes, sino para que lo uses. Y todos los hijos de Dios son creadores como Dios es creador. Y por eso está esa materia que está esperando la transformación de los hijos de Dios. No vamos a estar ahí, ay, solamente palmeando y alabando y volando en los aires. Ahí no, no, Dios no quiere eso. Dios no es un egocéntrico. Habrá tiempos para adorar, pero habrá tiempos para trabajar como se hace aquí.
Tenemos un tiempo para adorar, tenemos un tiempo para trabajar, tenemos un tiempo para descansar, nada más que en este caso, pues nosotros ya no necesitamos descansar. Pero a pesar de ser seres espirituales, podremos disfrutar de la vid, del vino, y podemos disfrutar de la comida, ¿verdad? O sea, vamos a tener un sentido de, de saborear las cosas, pues, las cosas físicas. Entonces, eso no se va a perder. El mundo que Dios tiene preparado para nosotros es supremamente maravilloso en sus etapas diversas que están por llegar. Una etapa que está por llegar es la limpieza de esta tierra, limpiar la injusticia, liberar, liberar lo que el hombre no puede hacer, liberar el homicidio, liberar el robo de homicidio, liberar de todas esas cosas que Dios sí puede hacer y que el hombre no puede hacer, erradicar la adicción a las drogas y esas cosas. Dios las puede hacer y lo va a hacer, ¿verdad? Un mundo sano, limpio, pero pues el reino de Dios se establecerá en la tierra, pero ¿qué pasará? ¿Quiénes serán pues los súbditos? Pues todos aquellos que fueron engañados por el enemigo, todos aquellos que fueron engañados por Satanás, ellos. ¿Por qué? Porque el diablo es atado por 1000 años y van a ser resucitados. Toda esa gente que no conoció a Dios por diferentes filosofías y errores, ellos van a entrar al milenio. Mi madre y mi hermano y todos los demás que no pudieron conocer al Señor Jesús por diferentes cosas o prejuicios. Si eso no es maravilloso, entonces ¿qué es? ¿Qué es maravilla para tu mente? Parece utópico, pero en manos de Dios nada es utópico, nada es imposible, ¿no? Todo es posible. Entonces, Jesús ha venido para liberarnos, para romper las cadenas del enemigo, para sacarnos del reino de la muerte y poder traspasarnos al reino de la vida. Ese es el amor que Dios nos tiene en las palabras de Juan. Que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros en la vida, ¿verdad? Y que perdonemos al prójimo por cualquier falta que cometa con nosotros y que nosotros también solicitemos perdón por cualquier falta que podamos cometer con una persona. Y en lo que pueda, de aquí para allá, yo tengo que tener paz con las demás personas. De allá para acá, no sé. Pero yo de aquí para allá, sí, sí, naturalmente sí. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este momento que nos has regalado, Señor Padre mío, de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para concentrarnos en ti, para no tener absolutamente nada delante de nosotros, Señor, y para estar directamente contigo, hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Sanador y purificador de nuestros pensamientos. A Él sea la honra y sea la gloria, así como al Padre eterno, Dios de riquezas espirituales. Padre eterno, bueno, pues te damos gracias, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos con nuestras palabras y queremos hacerlo con nuestros actos cada día, con nuestras formas de pensar y de actuar. Padre mío, gracias por invitarnos a este cambio, a esta transformación que solamente a través de ti se puede lograr. Eres tú un Dios
amoroso, un poder superior sobre todos los poderes superiores. A ti sea la honra y la gloria en el nombre amado de tu Hijo querido. Amén. Bueno, pues ya terminamos en esta exposición. Vamos a cerrar esto